cuando hablamos de Europa, pues nos suena algo como muy, muy lejano, y la verdad es que Europa cada vez es más diversa desde el punto de vista cultural. El sur de Europa pues asistió al proceso que nosotros como migrantes pues, protagonizamos a partir de finales de los décadas de los 90 y los 2000, cuando hubo estas crisis en nuestros países de origen y vino mucha gente hacia acá. Y eso, digamos, se conjuga con el hecho de que Europa está envejecida, digamos que Europa está en un momento de decrepitud, no porque haya mucha gente mayor, sino porque le faltan ideas, porque se ha quedado un poco anquilosada, y digamos que para nosotros esa es como una vivencia cotidiana de esa recursividad que tenemos para resolver los problemas pues de no estar documentados, del desempleo, de no poder reagrupar a la familia. Y lógicamente en ese proceso pues hemos sentido que Europa solo nos ha utilizado, solo ha necesitado una mano de obra que hiciera los oficios que para los que les faltaba gente, en los que alguna gente no quería tampoco trabajar. Cuando ha venido la crisis, pues ha dicho Kiko como que sobra gente y ahora pues vamos a cerrar fronteras, ahora ya no vamos a premiar y ya no va a ser un valor la solidaridad o el ayudar a otros, sino que van a ser castigados. Entonces vemos que la gente muere en el mar sin ayuda porque digamos, los capitanes de los barcos pues pueden ser sancionados, ¿no? O vemos las devoluciones, o vemos pues lo que estamos viendo en Ceuta. Y digamos que para nosotros, siendo parte y sabiendo que la gran mayoría pues ha venido para quedarse y que ya con papeles o sin papeles estamos aquí arraigados, han nacido nuestros hijos, y lo más previsible es que la gente que se iba a ir se fue, pero la mayoría se quedó. ¿Y por qué? Bueno, pues porque tampoco allí en el origen las cosas han cambiado tanto. Quizá en algunos países han cambiado, como, mismo, como Ecuador, quizás sea el ejemplo más o el único que podamos reseñar, donde se ha ocupado de sus migrantes y además que se ha convertido en un país de acogida. No es que la migración participe menos, quizás sí, pero no porque la gente no le guste participar, porque sabemos que en las redes naturales y a nivel pues de lo cotidiano hay mucha participación y hay, digamos, todavía un trabajo comunitario y unas redes que funcionan, ¿no? De otra manera podríamos afrontar la crisis que hay y las carencias que hay, ¿no? Entonces, lo primero eso, ¿no? Que la inmigración no es que participe menos, sino que ha estado mucho más excluida de esos procesos porque si no tiene nacionalidad, pues no puede elegir, a pesar de que aquí cotiza, aquí paga impuestos, aquí paga IVA y aquí ha ayudado a crear muchísima riqueza. Entonces, yo creo que eso es lo primero que ha faltado, que no haya, digamos, una política vergonzante frente a la inmigración. Porque, claro, hoy en día nos encontramos con que hay cerca de 1.000 en España que pueden votar para todo, para elegir, pueden ser también candidatos, pero no participan. Digamos que lo más evidente fue en las elecciones municipales anteriores, donde cerca de 500.000 personas comunitarias podrían por lo menos elegir, y sin embargo ese proceso no se dio. Entonces, yo lo que quiero, digamos, recalcar es por una parte que Europa pues no ha tenido las mejores políticas para agradecer y reconocer a la inmigración. Además, porque a futuro tiene un problema estructural y es que la envejecido y va a necesitar migrantes o tendrá que deslocalizar sus empresas si no quiere perder su identidad de nación. Alemania, que es obsesiva con eso. Primero, hemos recibido políticas muy duras. Segundo, no hay un claro respeto a los derechos humanos y respeto a esos derechos cuando se cruzan las fronteras. Sin embargo, pues en una posición dominante en la relación con los países de origen, impone una serie de medidas, como son firmas de acuerdos, como son los tratados de libre comercio, donde lo que hacen es destruir más
trabajo, más empleo, industrias, y hacer que eso pues provoque nuevas migraciones. Y sin embargo, cerrar las puertas cuando produce esas consecuencias tan nefastas en muchos países, porque pues juega con ventaja, tiene más tecnología, más modernidad. Entonces, yo creo que pues hay que ir a las causas, ¿no? De por qué los migrantes, a pesar de que puedan estar 20 años y tener hijos que han nacido aquí, porque también tienen una desafección, digamos, tal vez venida por otros motivos, pero en parte también por los mismos que tienen los ciudadanos, porque sienten que no hay, que los políticos que dicen representar y querer estar allí en Europa, pues no dicen nada sobre la política financiera, sobre cómo hacer para que el mercado y la banca pues no arruine y dejen de imponer por lo que hemos llamado la troika, medidas que solo las paga pues el pueblo, la gente, ¿no? Entonces, de todas maneras, yo sí que lo que los invito es no abstenerse, porque va a haber una abstención eh, mayúscula, casi del 60%, sino que se vote protesta, o sea, votar no a los de siempre, porque los de siempre pues apoyan políticas que nos hacen daño. Entonces hay que buscar otras opciones y no abstenerse, aunque es una circunscripción única y no funciona como aquí el tema de electoral con una ley bastante injusta, pero lo importante es participar y votar otras opciones, porque las que ha habido hasta ahora pues no han defendido los intereses casi a veces ni del mismo país y menos los de los ciudadanos, ¿no? Pero hay que participar. Así que el domingo, pues que tenemos estas elecciones, que además coinciden con otras también, donde cada vez pues podemos participar en más partes. Yo creo que eso también hay que verlo, porque el migrante como con esa transnacionalidad, pues puede ejercer ciudadanía pues más universal o en diferentes espacios. Y pues los colombianos, por ejemplo, votaremos para elegir también a presidente y en Ucrania, pero aquí mismo en España pues habrá estas elecciones, tanto las de los colombianos para elegir a presidente como de todos los migrantes que estén nacionalizados que pueden votar y comunitarios que pueden votar para elegir a los diputados que nos representen allí en una Europa que a veces pues no la vemos muy lejana, pero que su parlamento cada vez va a tener un poco más de competencias y bueno, entonces es como el camino que por ahora no se sabe si habrá una mayor abstención o la gente haga ese voto de protesta. Bueno, pues muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a Yolanda Villavicencio, destacando entre otras cosas la migración a Europa y dando una cifra que creo que inclusive era reflejada hoy en la prensa, ¿no? Me parece, hablaba de 500.000 nacionalizados que no participan, ¿no? Y justamente tocaba como punto las causas que producen esa desafección a la política, ¿no? Y a esa ausencia en la participación. Y también obviamente convocaba en este caso a votar, ¿no? Y decir no a la abstención. Bueno, buenas tardes y muchas gracias tanto a ESCO como al Centro Hispano Ecuatoriano por la invitación. Yo saqué unas pequeñas notas que me gustaría compartir con vosotros y vosotras, yo diría con ustedes, a veces confundo, ya no sé si tengo que decir ustedes o vosotros, me hago un lío tremendo. Bueno, yo me voy a centrar específicamente en cómo veo yo la Unión Europea y compartirles a ustedes mi impresión personal, que no necesariamente es la verdad, sino simplemente cómo lo percibo yo y qué papel creo que podemos jugar como ciudadanos, que creo que es bastante poco ahora mismo, pero eso no implica que no participemos. Como dice Yolanda, yo estoy de acuerdo, aunque tengamos poco margen de maniobra, realmente hay que utilizar ese poco margen, porque eso puede ser, digamos, una ventanita que abra otra ventanita, así, paulatinamente. Yo creo que la Unión Europea ahora mismo es un proyecto político-económico basado en alianzas e intereses muy definidos, de países, y de países con poder. Específicamente me refiero a Alemania, Finlandia, Francia, son los países que llevan el peso. Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo desde afuera como una entidad más o menos homogénea, en realidad yo lo percibo como
un espacio en el cual esos poderes están disputando determinadas esferas o influencias de poder, ¿no? No es lo mismo la Unión Europea hace 15 años, que tenía unas figuras políticas, da igual de la izquierda o de la derecha, de mucho peso, como Solana, por ejemplo, que la de hoy. Hoy en día el protagonismo está en los presidentes de los gobiernos, Merkel, por ejemplo. Claro, entonces ellos han puesto a unas figuras un poco mediocres allí para que dirijan la Comisión, el Parlamento. Nadie sabe el nombre del presidente del Parlamento Europeo. Si yo pregunto aquí, probablemente nadie lo sabe. Son figuras muy mediocres. Básicamente, ¿por qué? Porque todo el juego político lo llevan los presidentes de los gobiernos. Esa es mi percepción personal. Puedo estar equivocado. Bien, entonces, como lo que se está jugando son intereses de países fuertes y cada uno de esos países defiende a la clase empresarial de ese país, básicamente, a los capitalistas. Entonces, ahí, en esas alianzas, un día unos están con unos, otro día pasan y se van al contrario. Un día apoyan a Gaddafi y otro día le dicen hay que cortarle la cabeza a Gaddafi. Y a los 2 años se la cortan a Berlusconi, ellos mismos, los propios amigos de Berlusconi. O sea, no hay ningún tipo de lealtad, son simplemente alianzas políticas. Bien, esa es la Unión Europea. Es un proyecto de la élite germano-francesa de los últimos 50 años para acá, y ahora hay muchísimos más países, pero sigue siendo una élite política económica. Bien, aspectos que no se han tocado en el debate ni en la prensa española, pero creo que en ninguna parte de Europa. Primero, ¿cuál es la relación de la Unión Europea con Estados Unidos? Nadie habla del tema. No se menciona. Como si los Estados Unidos no existiera y no tuviera un papel protagónico. Cuando digo Estados Unidos, por supuesto, yo me refiero a Wall Street, no solo a Washington, me refiero a Wall Street y al proyecto neoliberal. Entonces, no se está discutiendo si hay alguna alternativa al proyecto neoliberal, simplemente se acepta como algo dado. Eso es lo que hay, esta es la realidad y vamos a seguir. Digo, por los grandes partidos, ¿eh? Luego me consta que de los partidos emergentes que surgen ahora sí hay críticas muy fuertes al neoliberalismo. Bien, por supuesto, Europa depende en gran medida de los Estados Unidos. Militarmente seguro, para empezar. Políticamente en gran medida también y económicamente, por supuesto, también, aunque tenga cierta autonomía económica. Podemos seguir por ahí, pero bueno, eso es un tema que me parece curioso. Los intereses de Europa básicamente son los intereses de Estados Unidos, es el mismo bloque político-económico. Entonces, claro, ahí las fronteras se desdibujan un poco. Bien, los líderes de la Unión Europea, muchos de ellos en el pasado fueron de izquierdas. Durão Barroso fue maoísta. Martin Schulz, que es el actual presidente del Parlamento y que se está lanzando ahora, creo que, a presidente de la Comisión, este hombre es socialista, pero en realidad todos son de derechas. Da igual el nombre que se pongan, socialista, son la élite. Bien, hay muchos más temas, pero me los salto. ¿Cuál es el estado actual de lo que está pasando alrededor de estas elecciones? Bien, la Unión Europea está dividida. Esa élite no es un bloque homogéneo. Ese bloque está dividido. Básicamente están luchando entre ellos. Y luego, a nivel de cada uno de los países que integran la Unión Europea, también hay divisiones. Para la derecha, por ejemplo, hay un gran problema con ciertas restricciones legales de la Unión Europea, porque ellos perciben que eso limita la competitividad de Europa. Ellos quieren un modelo, ellos quieren prácticamente que Europa sea Miami, para decirlo así claramente. Entonces, la derecha tiene un gran problema con la Unión Europea. Eso se ve, por ejemplo, que Marine Le Pen está en contra directamente de él, pero absolutamente en contra. Ya ha dicho, si ganamos nosotros en Francia, Francia se sale del euro, dice la derecha francesa. Ellos perciben que la Unión Europea es un aparato muy burocrático que está impidiendo que ellos implementen el modelo neoliberal sin cortapisas, básicamente, sin restricciones. Bien, la izquierda lo ve desde otro ángulo. Dice, la Unión Europea se nos está convirtiendo en un instrumento del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para implementar el modelo neoliberal, ya que tenemos un enfrentamiento básico y fundamental. Bien, luego, veámoslo desde el punto de vista de los países. Para los países acreedores, que son básicamente dos, Alemania y Finlandia, aquí el problema es que la población local de estos países no quiere, supuestamente, eso es lo que dice la prensa, ¿no? Ellos no quieren pagar la deuda de los países pobres. Los países que son deudores, España, Italia, Grecia, perciben que hay una política de austeridad que les está haciendo daño. Entonces no tienen la misma visión.
Marine Le Pen va a arrasar en estas elecciones, muy seguramente. El movimiento de Beppe Grillo parece que va a crecer también. Todos estos son euroescépticos. Hay grandes problemas también dentro del Parlamento Europeo porque hay muchas fuerzas políticas que no creen en la Unión Europea, no es solo Inglaterra. Bien, probablemente todo parece indicar, los analistas dicen que lo que va a suceder es una alianza. Felipe González propuso una alianza, algo así va a pasar a nivel europeo, para frenar la fuerza de los euroescépticos y de los partidos de derecha que están creciendo mucho también. Y de ultraderecha, claro. Correcto. Entonces, bueno, va a pasar lo que siempre ha pasado. Una alianza de las élites son las mismas, una parte de la élite se llama izquierda y la otra se llama derecha, pero es básicamente lo mismo. Y por último, yo quería mencionar un tema que me parece que es fundamental y que está pasando sobre todo en Alemania. Hoy en día tenemos que mirar todo lo que pasa en Alemania con una lupa, porque Alemania es la que está decidiendo lo que va a pasar. Lo que sucede en Alemania es lo que la prensa aquí en España llama el euroescepticismo. La élite intelectual y política alemana cada vez está más desencantada con Europa, sobre todo a partir de la crisis. Ellos perciben que ellos están pagando los platos rotos por los países que supuestamente hicieron mal su gestión, que no es para nada así, pero bueno, ese es el discurso que se está trasladando la gente. Entonces, ahí había unos datos que les quería compartir. Acaba de decir Mario Draghi que necesariamente para que sobreviva el euro, la deuda se tiene que distribuir entre todos los países. Y hay un plan que se ha implementado para hacerlo. Bien, Alemania dice no, rotundamente. El Bundesbank, la Corte Constitucional alemana, dicen que ellos no van a pagar por los países deudores, o sea, por ejemplo, por España. No se ha hablado mucho de esto en España, pero va a ser un tema candente en los próximos años. La élite intelectual alemana cada vez está más en contra de la idea de la Unión Europea, tampoco se dice. Alemania no es exactamente como España. En España tienen mucho peso los gremios, sigue siendo un país gremial, corporativista. En Alemania la élite intelectual tiene muchísimo peso. De hecho es la que diseña el programa de los partidos políticos. La élite intelectual alemana ahora mismo está en contra de Europa, por motivos puramente económicos. Hay uno de los, y les digo solamente 3 datos. Perfecto. Uno de los historiadores más importantes de Alemania hoy en día se llama Dominik Gepper, profesor de historia de la Universidad de Bonn. Ha escrito un libro donde la tesis básica del libro es que el Tratado de Maastricht, que fue el que creó el euro, tiene el mismo significado histórico para Alemania que el Tratado de Versalles, de 1918. O sea que la pérdida de la Primera Guerra Mundial. Ya están haciendo una analogía entre el euro como una derrota para Alemania. Bien, los 2 juristas constitucionalistas más importantes de Alemania, tengo los nombres aquí, si alguien quiere el dato exacto, dicen que en estos momentos, estos son críticos también, pero desde la izquierda, ellos señalan que la élite de la Unión Europea ha suspendido las garantías constitucionales y legales para poder salvar a la banca, con la justificación de que están salvando al euro. Entonces dice que todo lo que ha sucedido es ilegal. Bien. El periodista más importante del Frankfurter Zeitung dice que oponerse al europeísmo es un deber patriótico tal como lo fue la resistencia contra los nazis. Estamos hablando de la élite de Alemania. Y por el lado de la izquierda, y termino con esto, el director del Instituto Max Planck, que es un sociólogo muy reconocido allí, acaba de escribir un libro que va a ser publicado en español. Yo traduje el título, pero no es muy exacto, dice Comprando tiempo. La crisis postergada del capitalismo democrático. Como se va a traducir al español seguramente. Y dice que la Unión Europea básicamente es una máquina neoliberal. Termino con eso. Y esa máquina neoliberal tiene 2 finalidades muy concretas. Primero, hacer los mercados de trabajo más flexibles. Y segundo, asegurar con recortes de presupuesto que se vayan eliminando paulatinamente las políticas sociales. Bien, muchísimas gracias a Ariel José James Trapero. Un poco con esa definición de Europa, ¿no? Como lo calificaba, un espacio de poderes disputándose determinadas esferas, ¿no? Además, ha hecho un poco un balance sobre cómo está compuesto en este momento esa Europa, el estado actual.
lo calificaba como un bloque dividido y no homogéneo, ¿no? Y además que seguramente lo analizaremos, la situación de los euroescépticos, y también proponía otra definición bastante interesante que era la Unión Europea máquina neoliberal, ¿no? Precisamente enmarcada dentro de, entre otras cosas, los mercados laborales más flexibles, ¿no? Cosas que en la actualidad se están viendo y que cada día lo estamos palpando, ¿no? Lamentablemente. Sí. Bueno, primero muchísimas gracias a vosotros por la introducción y por el debate. Creo que es muy interesante como habéis hecho las exposiciones, y todo lo que yo pensaba decir ahora ya está marcado en cosas que quiero decir, lo que habéis dicho vosotros. Por lo cual, lo primero, muchas gracias a Expo por invitarme y a todos vosotros por asistir. Y lo que voy a tratar, para no ir punto por punto matizando o incluso diciendo como representante de un partido pequeño y emergente, porque de pequeños no somos nada, en Europa somos la cuarta fuerza política en el Parlamento Europeo, quiero también explicar un poco qué es ECO, porque ya que vengo de ECO, pues cuento un poco, y si hay elecciones el día 25 y aún estamos en campaña, aún puedo pedir el voto. Pero bueno, primero explicar cosas respecto a la vieja Europa. Europa es vieja, pero ha sido un referente para el mundo en cosas como el estado del bienestar. Es decir, se han hecho cosas bien y se han aplicado los derechos humanos y se ha llegado a un punto de justicia social que ha permitido a Europa ser rica en unos aspectos morales y de riqueza de posibilidades, que igual que en Estados Unidos la gente ha hecho migraciones para buscar una vida mejor, un sitio de las oportunidades, también Europa ha sido un lugar de atracción para la gente que quería cambiar de situación y de posibilidades vitales y encontrar allí su futuro. Y lo que me parece muy interesante es también poder explicar cómo ha sido la deriva a políticas muy de derechas y neoliberales. Y ha sido una deriva que viene de, yo creo que estaremos muchos de acuerdo, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. De esas dos mentes ultraliberales han ido destrozando todo lo que se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial, que era, digamos, un sentimiento de fraternidad y de arrimar y de trabajar y de cobrar impuestos brutales a quienes tenían brutales ganancias. Eso se ha perdido. Y ahora nos encontramos en un país como España con un déficit brutal, porque la deuda es tremenda, porque el Estado no tiene recaudación. Y de eso no hablan. No se habla de que España sea el país que menos impuestos cobra a las grandes fortunas, ni a los grandes capitales, ni a las grandes empresas. Se habla de que vamos a hacer recortes para poder ahorrar. Y dices, bueno, a lo mejor tendréis que ingresar más. Y lo que ha habido durante los años de boom, de burbuja, que se suponía que todo iba bien y todos encontrábamos trabajo y decíamos, uy, pues no está mal, gano 1.000 euros, llego a 1.000. Es que ahora no llegamos a 1.000. La cuestión que pretendo explicar es que mientras nosotros estábamos felices por llegar a 1.000 euros, ellos han ido bajando los impuestos de las empresas para que ganaran miles de millones. Y eso, los periodistas no se atreven ni a decirlo, porque perderían el trabajo. Entonces también la mordaza de los medios, que Berlusconi, teniendo 7 cadenas controladas por él y una acojonada, ha estado en el poder durante cuántos años, hasta que al final ha tocado mucho las narices a otros grupos de poder, que ha explicado muy bien aquí el compañero, que han decidido pues cambiarle. Pero va a ir o sea, están varios juicios, o sea, es cuestión de tiempo que cayera, pero ese tiempo podía ser inagotable. Bueno, dicho lo cual, ya voy a centrarme en 3 cositas para que pueda empezar el debate. Os voy a contar primero que nos consideramos un partido emergente, y porque somos muy nuevo, y que nacimos, digamos, a la vez que el 15M, y nuestros lemas son ser un partido nuevo y hacer las cosas de forma diferente. No pedimos dinero a los bancos. Nos subvencionamos con lo que las aportaciones de
donantes particulares, porque solo nos queremos deber a los ciudadanos, no queremos debernos a los bancos. Si no tenemos ninguna deuda bancaria, no nos van a poder decir, oye, que te la condonamos si aceptas esto. No van a tener herramientas para chantajear. Somos radicales democráticamente. Somos el primer partido que ha hecho primarias abiertas gratuitas en este país. Y como consecuencia, se han hecho un montón de primarias abiertas. Luego, hemos sido generosos para poder ir todos juntos. Hay muchos pequeños partidos que dicen que nos tendríamos que unir todos los partidos de izquierdas. Yo considero que pues de izquierdas hay gente de ECO que se considera que es más verde. Y diciendo, pero es que verde, el futuro es verde. Porque o somos verdes o el planeta no existe dentro de 200 años para la vida humana. Sí va a seguir existiendo para la vida vegetal, eso no os preocupéis. Esta es fuerte y el planeta se las apañará. La vida vegetal y animal, sobre todo las cucarachas, que son muy difíciles de destruir, esas sobrevivirán. Aunque tengan miles de millones, serán cucarachas. Pero el ser humano, como tal, si seguimos con el cambio climático, cada vez lo tendrá peor. Entonces, radicalidad democrática, sostenibilidad. Respecto a la sostenibilidad, hay muchos que dicen, oye, y otros partidos también quieren ser sostenibles, pero yo digo, pero también quieren ser productivistas. Cuando nosotros hablamos de que el planeta Tierra tiene unos límites en los recursos para poder producir, hablamos ahora de escasez de petróleo, luego hablaremos de escasez de gas, luego hablaremos de escasez de minerales. Todo lo que tiene el planeta, o aprendemos a reciclarlo, o va a haber problemas muy, muy graves. Entonces, en ECO nosotros tenemos la sostenibilidad por encima del productivismo. Se dice que tenemos que crecer al 2 o al 3% para generar empleo. Y pues ECO cree que no, creo que eso es una falacia. Se puede reducir el número de horas que trabajamos, como se ha ido haciendo en los últimos siglos, porque antes la gente trabajaba 14 horas, ya nos hemos olvidado de eso, pero es una lucha sindical. Pero luego trabajamos 10, luego trabajamos 8, ahora hay un país europeo que creo que ha pasado a 7 horas, no sé si un país de Suecia o Finlandia, uno de estos, pero es que así es como vamos a tener todos trabajo. Es con la redistribución de la riqueza como se puede generar un bienestar social. Y el bienestar social que tuvimos con el boom de la burbuja y con la Europa del bienestar social, eso se ha acabado. Se ha acabado por la mella que han ido haciendo los partidos de derechas, liberales, que piensan en conseguir la mayor acaparamiento de poder y de riqueza. Y entonces yo por eso considero que ECO es, además de un partido verde, un partido de izquierdas. Luego, tenemos la transparencia, la horizontalidad, también como dos lemas muy importantes en nuestro partido. Una de las cosas que a mí me hizo entrar en ECO, primero curiosidad, pero luego me hizo meterme hasta las cejas, fue que nadie era más importante que nadie. En nuestro primer congreso en Madrid no debatíamos sobre personas para ver quién iba a qué puesto ni quién iba a estar en la organización, se debatía sobre ideas. Cuando entrabas en la sala y entras en la sala de Economía y Sociedad, en el grupo al que yo pertenezco, había una tabla como si fuera un taller en el que vamos a ir exponiendo y poniendo en la pizarra las cosas más importantes de las que vamos a hablar y las medidas más urgentes para crear un cambio de modelo. Nosotros íbamos con el lema de reinicia España y con reinicia Europa. Europa necesita reiniciarse porque las estructuras burocráticas de poder han estado de alguna manera limando y haciendo que el Consejo, que los jefes de Estado sean los que de verdad gobiernan Europa, y no el Parlamento Europeo, que son los delegados, a través de nuestro voto, de los diputados que allí legislan. El 80% de las leyes que se aprueban en España tienen que ver con una legislación previa que se ha pactado en Europa y que obliga al Estado español a hacer leyes. Es decir, que muchas veces cuando decimos que Europa es una cosa lejana, es un ente lejano, nos estamos equivocando. Luego las leyes que se aprueban y las leyes que van a fijar nuestros salarios mínimos pueden venir de allí. Es decir, que sí es importante votar para Europa, para que en Europa la correlación de fuerzas sea de los partidos que yo considero emergentes o de izquierdas que van a buscar una mayor justicia social, que van a buscar un reparto de la riqueza, una redistribución, que no van a buscar un bienestar de la ciudadanía en general y no de unos pocos en particular. Y a esto nos enfrentamos. ¿El futuro es verde o no es futuro? El cambio climático no es ya una opinión de mi primo, como decía nuestro presidente hace unos años. Es una realidad.
Así que, bueno, voy a decir nada más que respecto a lo que habéis dicho antes de Alemania, que la necesidad de producir barato y cómo va a hacer, pues ya lo está haciendo, evaluando los salarios de los que vayamos a Alemania a trabajar. Va a trabajar con salarios de los chinos. Exactamente, y con eso quería terminar ya y empezar el debate. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a Carlos Martínez López. En este caso, ha utilizado su tiempo para exponer lo que es la visión de su agrupación. Y a mí me gustaría, ya en este turno, aquellas personas que deseen intervenir, que deseen participar exponiendo alguna idea, alguna inquietud, pues lo pueden hacer, ¿vale? Levantan la mano y tienen la palabra. Tienen un micro, pero si no, también lo pueden hacer desde su puesto. Yo creo que, y lo pregunto porque dentro de la exposición que habéis hecho cada uno de ustedes, yo no sé si me quedó claro, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay que ir a votar. Es decir, ustedes están de acuerdo en que esa es la postura que hay que tomar, ¿no? No, lo digo porque en la exposición que han hecho de lo que es Europa, en ese dibujo, quizá tan delineado que habéis hecho en cada uno de los puntos, realmente extrañé el escuchar por qué es importante Europa. ¿No? Entonces, a mí me gustaría conocer dónde queda eso, ¿no? Realmente el diagnóstico es muy triste, muy lamentable, porque lo estamos padeciendo, ¿no? Pero a mí me gustaría también conocer desde vuestra postura, vale, sí, tenemos que ir a votar, pero tenemos que ir a votar, si bien queremos cambiar un panorama bastante complicado, pero también me gustaría escuchar, no lo bonito de Europa, pero sí una visión, si es que la tenéis, en torno a una Europa con futuro, si es que la hay. ¿De acuerdo? Me gustaría ver qué planteamiento tienen. José Luis, creo que... Bueno, voy a trasladar un par de cuestiones. En la primera se habla de la importancia de votar, pero supongamos que le va bien a aquellas fuerzas que están contra la Troika, por poner un ejemplo. ¿Qué papel tiene el Parlamento Europeo? Mientras en los estados gobierne la derecha, va a ser muy complicado. Me interesaría ese matiz por vuestra parte. Y por otra, una reflexión personal que tengo, que yo creo que no se ha hablado de derechos humanos en estas elecciones europeas, y hay dos hechos que nos deberían abochornar bastante como europeos. Fueron la triste tragedia en Ceuta de los pelotazos de goma por parte de la Guardia Civil a personas que se estaban ahogando para que se ahogaran en Marruecos y no en territorio español, y el hundimiento de Lampedusa. Fueron rescatados por europeos. Ha habido muchas versiones, pero una de ellas era que los pescadores tenían miedo de que los sancionaran. Esas son dos reflexiones. Si quieren comenzamos este turno brevemente porque el tiempo lo tenemos sobre nosotros. Entonces, bueno, tienen varios planteamientos, entre ellos pues, esa visión de Europa, la Troika, derechos humanos. Yolanda. Sí, bueno, Yolanda o cualquiera de los que intervenirán. Bueno, muy fuerte. ¿Por qué votar? Porque, bueno, Europa es... Partiendo de otra visión. Sí, porque Europa, pues como se ha dicho, construyó unos valores que evidentemente han sido referencia y que permitieron pues que fuera un continente al que todos mirábamos pues con admiración. Y además porque también muchos de los que hemos venido pues hemos disfrutado de esos derechos que no existían en nuestro país y en muchísimos todavía no existen, ¿no? Entonces sí tiene una referencia y es posible rescatarla, pero será posible rescatarla siempre y cuando avance en democracia. O sea, no nos vale cualquier democracia, sino que realmente el Parlamento pueda tener cada vez más capacidad de decisión, es un poco la tensión que tiene esto y la comisión, pero sí la tendencia será hacia eso, ¿no? Si eso no se da, pues evidentemente, como he dicho, la decrepitud será pues algo que no vaya en la dirección de lo que quieren la mayoría de los ciudadanos, pues morirá, ¿no? Pero es muy difícil por los intereses que hay, pero sí ha sido un referente como
como conjunto de países que han abordado problemas muy graves después de una guerra mundial y que ha producido por referencias muy importantes en torno a convenios de derechos humanos en Europa y una serie de realidades que pues también hacen sentir a los europeos orgullosos de un pasado que no es el de ahora. Por eso es la idea de rescatarla, de que sea una Europa de los ciudadanos y hacia allí es que habría que tender, porque hay otros bloques que se van configurando y que pues, nosotros como latinoamericanos nos parece muy interesante que haya un UNASUR, que haya una serie de países que puedan negociar intereses y buscar equilibrios mejores que permitan pues esa sostenibilidad, ¿no? Entonces, por eso pienso que es importante votar por fuerzas que vayan en esa línea, a ver si es posible rescatar un proyecto importante para el mundo, ¿no? Para la humanidad. José Luis realizaba también otro planteamiento. Vamos a... lo de la... Sí, bueno, esto es política de extranjería, ¿no? Y esa política de extranjería, pues por eso digo que ahora lo que se sanciona y lo que se castiga es el ser humanitario, el ser solidario, que ha sido uno de los valores de Europa y pues ahora se sanciona a quien ayude a un náufrago. Entonces, pues eso ha sido como muy duro y creo que también los europeos han reaccionado y por eso ha habido pues tanto escándalo en los medios, ¿no? Y ha habido una respuesta de los ciudadanos, pero que evidentemente no se traduce en sanciones. Quizás ahora sea el momento de que la inmigración pues se pronuncie con su voto sobre esos hechos, ¿no? Tenía un planteamiento en relación con los puntos. Sí, por favor, sí. No, yo no hablo. Yo pienso que los ciudadanos poco podemos hacer porque realmente tampoco estamos muy unidos. Aparte de que en el momento que estamos unidos y vamos a cualquier sitio, enseguida nos apedrean. Eso en primer lugar. Bueno, yo no entiendo de política ni sé de nada y no soy nadie, ¿no? Pero luego yo también pienso que todos los políticos, si solamente tuviesen un puesto de trabajo, un sueldo, no 10 o 12, y eso, si tienen 12, esos 11 puestos de trabajo, los hubiesen a otras personas, yo pienso que habría muchísimos puestos más de trabajo, muchísima gente habría más trabajando. No es todo para ellos, y solamente piensan en ellos, no solamente aquí en España, sino en el mundo entero, porque por lo que se oye es en el mundo entero. Entonces yo muchas veces digo, voy a votar, ¿qué voto? Nulo, no sé. Si voto en blanco, es para la mayoría de votos. Ni estoy de acuerdo con uno, ni estoy de acuerdo con otros. Entonces, ¿qué hago? Yo en mi conciencia tengo que votar. Entonces tengo un caos, porque es que luego sé que a la hora de la verdad, no vamos. Nosotros mismos no podemos hacer nada, lo que tienen que hacerlo ellos. Si ellos no lo hacen, no nos ayudan, ¿qué hacemos? Vamos a ver, planteamiento y respuesta breve, por favor, Carlos, y luego Ariel para hacer alguna pregunta. A ver, son muchas cosas las que han sacado, ¿eh? Habéis sacado unas para aquí, otras para aquí, otras para acá. Entonces, a ver cómo consigo centrarme y responder a todos y para empezar, he puesto las elecciones europeas en coalición. Muchos dicen de unirse todos, unir fuerzas, incluyendo los pequeños, para cambiar a los dos grandes partidos que en este país nos han llevado a la crisis. Estos dos grandes partidos que aquí parece que se pelean tanto, han votado en Europa casi todo juntos. El 70% de las votaciones iban juntitos el uno y el otro, porque eran intereses de los poderosos, no estaban en uno. El Partido Verde Europeo es el que más actividad por parlamentario europeo ha tenido de todo el Parlamento Europeo. Y somos los más trabajadores y currantes. Porque somos la cuarta fuerza, no somos muchos, pero tenemos muchas ganas. Entonces yo tengo que romper una lanza a favor de los compañeros que están ahí batiendo el cobre para decir, había que votar para que fueran más. Y en relación a los otros planteamientos, nuestra formación tiene acaballas dentro de nuestra formación, que es una plataforma de Melilla y Ceuta que protege los derechos de los inmigrantes que llegan allí y son tiroteados con balas de goma. Y nuestros candidatos han ido a las vallas de Melilla a verlo con sus propios ojos. Lo único que ya te os digo,
ECO en España somos un partido emergente, tenemos un poco tiempo y los medios de comunicación no nos siguen, pero tenemos nuestro, digamos, todo nuestro ideario, todo nuestro programa para las elecciones europeas ha sido debatido en la red y por grupos de ciudadanos, y las propuestas que están las podéis ver también a través de nuestra página web y leerlas da gusto, porque es que es poner sentido común y derechos humanos a lo que se está haciendo, que es una barbaridad, que están pisoteando los derechos humanos. Y ECO reclama que en Europa se pongan las medidas para que no se pueda hacer lo que está haciendo ahora, de tratar como ilegales a las personas que quieren un futuro mejor. Es una barbaridad, es que va en contra de los derechos humanos. Sí, sí. Y luego otra cosita que habíais dicho, para no dejarme sin contestarlo, era el tema de si se puede hacer algo en Europa frente al Consejo. Sí, sí se puede. Precisamente, cambiando las mayorías en el Parlamento, hay muchos resquicios, muchas puertas que se pueden abrir. Otra cosa es que si mientras estén ejerciendo el poder el PP y el PSOE en Europa, van a cerrar esas puertas y van a dejarlo como está, porque están en el club de los que tienen jefes de Estado. Pero recuerdo la última gorda que hubo. La última gorda ha sido todas las filtraciones que se han podido hacer gracias a los eurodiputados verdes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa. Era una aberración. Suponía que si un país en Europa legislaba para que no nos metieran más de no sé cuántos niveles de hormonas por carne de kilo, iban a hormonar a todos porque comercialmente la industria le interesaba, pues si tú ponías la legislación en Italia, pues de repente una empresa de Estados Unidos denunciaba a Europa y Europa, por ese tratado que había hecho, tenía que pagarle 200.000 millones y todo el dinero que había invertido en ese producto a ese grandísimo empresario. Es decir, se estaban escudando las grandes dinero de Estados Unidos y de Europa de que no les dejara hacer libre cualquier cosa lo que les diera la gana con tal de sacar dinero. Es decir, una vergüenza. Y han tenido que ser los del Partido Verde Europeo que les cerraron la puerta porque dijeron, no, esto lo vamos a hablar solamente el Partido Popular y el Socialista en Europa y los liberales también. Hicieron piña para ver cómo repartían en el mercadeo. Esos lobbies tienen que desaparecer. Ska Keller, que es nuestra candidata en Europa para presidir el Parlamento, ella había hecho ya un trabajo de labor de que se eliminen de una vez el oscurantismo con los lobbies, que todos los lobbies, aquellos grupos de presión, buenos o malos, porque grupos de presión lobbies puede haber de ciudadanos que buscan una renta básica universal. Sigmund Freud contaba que él había quedado traumatizado porque siendo niño en Viena, él iba caminando con su padre por la acera y un señor se paró frente a su padre y le dijo, usted tiene que bajar la acera. Entonces el padre de Freud obedientemente bajó la acera. Y Freud, que era un niño de 10 años, no entendía nada de lo que estaba pasando, y le dijo, papá, ¿por qué hiciste eso? Y el papá le dijo, ¿tú no sabes que somos judíos? ¿Tú no te has enterado que somos judíos? Bien, ¿por qué cuento esto? En España, hasta ayer, no sé si todavía sucede, con un gobierno socialista se detenía a una persona a la salida del metro por su color de piel. O sea, ya no estamos hablando de la Viena de 1860. Estamos hablando de un país democrático que defiende los derechos humanos como España. Supuestamente. Entonces, claro, hay ciertas cosas que parece que son intemporales en Europa. Un gobierno socialista en Francia ahora mismo está deportando gitanos. Pero entonces criticábamos a Hitler porque hacía eso. Pero somos socialistas y hacemos lo mismo. Entonces es el mismo caso que tú acabas de comentar de disparar esa pelota de goma. O sea, hay una incongruencia absoluta entre el discurso político que se dice de cara a la galería y lo que realmente somos y estamos haciendo. Básicamente estamos haciendo una política policial. Bien, había otra pregunta o planteamiento. Sí. Estoy planteando lo de que la no abstención, pero la imagen que siempre tenemos con los votantes es que simplemente se nos necesita una vez cada 4 años. Entonces, un poco lo que queremos saber es de qué forma nosotros durante esos 4 años podemos influir en el Parlamento Europeo. No somos los lobbies. Pero sufijo, dame solo 30 segundos. No sabemos. Tiene 30 segundos, ¿eh? 25. Que si no el tiempo... 25. ECO es el primer partido que ha puesto, el diputado ha puesto su voto para ese viernes sobre la ley de transparencia a disposición de la ciudadanía.
Y entonces se ha hecho una encuesta online, todo el mundo se ha registrado por su DNI y ha votado. Y él ha votado lo que decía la ciudadanía. ECUO reclama que los ciudadanos tomen el poder de las decisiones con más asiduidad. Y, venga, voy a hablar 5 segundos. Y hay modelos que se llaman el voto 3.0 o 2.0, lo que llaman, que es que en un futuro, cuando las tecnologías que ya lo permiten, pero estén más implantadas y la gente pueda ir a la biblioteca a votar con su DNI en un ordenador y decirle al Congreso de los Diputados aquí en España o aquí en Europa que quiere que tal ley salga a favor o en contra. Y ese número de votos se restaría, o sea, perderían poder los del Parlamento Europeo para darse a los ciudadanos que sean números que ir a los colegios o a las bibliotecas votar. Y esas medidas existen, están ahí, algunos partidos las propugnamos, pero somos pequeños aún, necesitamos vuestro apoyo. La importancia de la participación de la ciudadanía. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Venga, gracias, sí. En este caso... Sí, perdón, adelante. Bueno, pues no me quedó claro, porque si ustedes están a favor de la Constitución de la Unión Europea, porque, por ejemplo, ustedes mencionaban que en Francia, por ejemplo, Le Pen estaba diciendo que se iba a salir del euro, y pues yo he visto carteles, no sé, del Partido Comunista acá, que también propone salirse del euro. Y es porque al estar unidos en una sola moneda, los países pierden una herramienta muy importante que es la política monetaria. Entonces, no tengo claro lo que ustedes piensan sobre si España debe seguir o no en el euro, porque de salirse del euro volvería a tener esa herramienta que es la política monetaria, que no es poca cosa para ser competitivos en términos de comercio y pues, en términos de empleo. ¿Quién desea? Yo también deseo, o sea, yo voy a ser a ver, Ariel, Yolanda. No, pero lo que pasa es que Europa ha anclado, pues, por esta imposición de Alemania y Francia para recuperar su dinero que le deben, de impedir que los países tengan déficit fiscal más allá de un 3%. Y España pues tiene ha llegado a tener un 12%, no lo ha podido reducir del 8%, pero eso es más que todo una obsesión de Europa para poder, de Alemania y Francia para poder recaudar. Es decir, que no el Estado no invierta en política social, por eso estamos viendo todos los recortes, las reducciones, para que no, aduciendo que esa inversión pública que generaría además empleo y que llevaría el bienestar a quienes más lo necesitan y a las familias, que no se haga, porque entonces eso aumentaría el déficit. Pero digamos, eso es una falacia, porque porque es más importante el bienestar de las familias y el que la gente pueda tener unos mínimos para subsistir. Lo que pasa es que lo hace porque quiere recaudar ese dinero a costa de que el Estado ahorre, pero quitando muchísimos derechos. Entonces, pues los que se quieren salir del euro es precisamente porque quieren mucha más libertad de los mercados y de todo, mientras que una Europa que fuera en un sentido de equilibrar, por ejemplo, es como una familia, pues a alguien le ha ido muy mal o le robaron, y debe un dinero, pues en una familia pues decimos, bueno, vamos a ayudarle y yo aporto tanto, y hay esa solidaridad. Antes existía, pero lo que estamos diciendo, Alemania ahora dice que no quiere saber nada de la deuda del sur de Europa porque han gestionado mal, porque han despilfarrado y que quiere recuperar su dinero. Entonces, eso es lo que está llevando pues a esa insolidaridad. Pero no sería bueno para Europa que no existiera el euro. Ese dinero nos lo están quitando a nosotros, no claro. Nos están quitando a los altos cargos, que a los que lo tienen que pagar. A los que han prestado y han despilfarrado a la banca, no la están quitando. Los que más tienen son los que menos pagan. Lógicamente, ahí es donde donde tenemos que unirnos. Los que menos tenemos son los que nos obligan, nos quitan las casas, nos bajan los sueldos y todo. Y los demás, mientras más tienen, menos pagan. Es que no pagan nada. Hacer una pequeña explicación
de por qué Europa se está fracturando y Estados Unidos no. Estados Unidos tiene estados como California que están en déficit constante y permanente. Y no pasa nada. Tiene un gobierno federal, sacan dinero de ahí, lo mandan allá y saben que en el cómputo global la actividad les va a producir un beneficio, un retorno. En Europa es una unión monetaria la que se ha hecho, pero no una unión social y política. Ergo, los estados prestamistas quieren devolver su dinero. Yo digo, ¿y por qué lo has prestado con esas condiciones sabiendo que era una mierda de proyecto, que había una burbuja inmobiliaria del copón? Si lo sabes que no eres tonto, tienes un doctorado en económica, que te he visto. Entonces, aquí está dos cosas. Cuando alguien arriesga dando un préstamo, puede que no lo cobre dinero. Pero no. Como los que ahora tienen el poder son ellos en Europa, nos están exigiendo y nos están demandando. Porque el gobierno, al no ser capaz de recaudar, ni de tener capacidad de evaluación de moneda, porque ya no tenemos una moneda con la peseta, sino el euro, se ve en la necesidad de pedir dinero en el mercado. Y las condiciones son horribles. ¿Qué ocurre con el Banco Central Europeo al contrario que ocurre con la Reserva Federal Estadounidense? La Reserva Federal Estadounidense tiene tres objetivos fundamentales. Uno es acabar con el paro, otro es conseguir que no haya inflación y otra es que los mercados conseguir una estabilidad. En Alemania tuvieron una hiperinflación brutal después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y eso les ha marcado tanto que han conseguido hacerse con lo que es el banco, el Bundesbank y el Banco Central Europeo son prácticamente parejos. Y el poder que tiene Alemania sobre el Banco Central Europeo es brutal. Y las condiciones y la reglamentación y la normativa del Banco Central Europeo es vigilar solo y exclusivamente la inflación. De dejarla como mucho en un 3%. Durante muchos años lo han incumplido y no pasaba nada, porque eran 4 o 5, pero lo incumplía la propia Alemania, lo incumplía la propia Francia. Y España hacía los deberes y más o menos iba bien. Y hemos llegado a tener superávit y hemos reducido nuestra deuda un montón. Y de repente nuestra deuda subió como la espuma. ¿Y eso por qué? Porque toda la deuda privada del sector inmobiliario, de los grandes negocios y demás, ha pasado a ser deuda pública a través del Estado, que ha decidido, para que no cayera el sistema y los bancos, pues avalar toda una serie de créditos, con lo cual ya estábamos entranzados y pillados. Y el problema es que ahí hay que hacer una auditoría para saber qué deuda es legítima y cuál no. Y eso estamos algunos partidos de izquierdas y eco. Que lo paguen los bancos y que lo paguen los adheridos, no nosotros. ¿Alguna otra interrogante? A mí me gustaría, si Ariel pudiese ahondar en algo que me llamó en lo particular a mí, que era esa definición de Europa que daba, ¿no? Ese estado de poderes disputando determinadas esferas, ¿no? Y cuando hablabas del estado actual también lo calificabas como un bloque dividido y no homogéneo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos construir? ¿Cuál es el dibujo en un par de años que podemos presentar? A partir de tu visión, ¿cómo te lo imaginas? Bueno, yo tengo una visión un poco pesimista, ¿no? Y no puedo engañar. Bien, yo creo que, mira, la visión personal que yo tengo después de haber vivido y sufrido los 2 últimos años en Nueva York, he tenido momentos agradables, pero también he sufrido mucho de ver para dónde vamos. Vamos para allá. Y casi que es indetenible. Bien, la lección que yo me he sacado es la siguiente. Ojalá que no. La lección que yo saco es la siguiente. Esto es una selva muy salvaje. Entonces hay unos que mandan que son los lobos. Pero lobos de verdad. Se llama Wall Street. Y luego hay unos gatitos que quieren ser lobos, que es la élite europea. Básicamente, heredera de un proyecto europeo que lo tuvo Hitler, por cierto, porque ahí empezó la idea de Europa, y esa es la misma élite que estaba con Hitler. Lo que pasa es que ahora son democráticos, bien. Son industriales, es la élite económica, son banqueros, etcétera. Bien, estos son gatitos feroces, pero quieren ser lobos como los de Wall Street. Bien, a mí lo que me parece curioso es, para responder a tu pregunta, ¿a dónde nos llevan esos gatitos? Bien, esos gatitos están enloquecidos. Acaba de salir un libro de Timothy Geithner, que fue primero fue el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, y después Obama lo llamó y le dio el cargo más importante de la administración de Obama, que era el secretario del Tesoro. Geithner es un hombre joven, debe tener 40 y tantos años.
acaba de salir un libro donde él cuenta sus memorias de qué significó ser algo así como ministro de Hacienda de los Estados Unidos. Es más o menos ese título, ¿no? Entonces hay un fragmento del libro que me imagino que va a ser publicado en español si no ha salido ya. Yo no lo pude leer completo, o sea, lo intenté, no pude. Entonces fui a la parte que me interesaba más. Donde él cuenta detalladamente cómo fueron las negociaciones en el momento en que estalla la crisis de la burbuja y que se hunde todo el sistema americano, Lehman Brothers y todo eso. Y él vuela con Obama y van y tienen una reunión, creo que en Italia. Y entonces todo el argumento de Geithner era: los lobos, que son los más malos de la historia, no entienden qué está pasando con los gatitos, porque los lobos están haciendo una política tipo Roosevelt, o sea, una política social, ¿no? Pero resulta que los gatitos son peores que los lobos. Entonces era una locura total, y dice Geithner, Obama y yo no entendíamos lo que estaba pasando, intentábamos salvar a Europa de sí misma. Es decir, cuando los dueños del capitalismo, cuando los señores que mandan en el mundo, se lanzan y hacen una política keynesiana para poder salvar al capitalismo, claro. Resulta que los otros, que supuestamente eran los keynesianos y los socialdemócratas, hacen una política neoliberal. Y Obama y Geithner, que son los representantes de la oligarquía industrial y financiera de los Estados Unidos, básicamente, para decirlo claramente, están sorprendidos porque ven que los líderes europeos en realidad son más neoliberales que ellos. Por eso nos va peor a Europa que a Estados Unidos, que ha salido ya de la crisis. Yo con eso más o menos. Bien, bueno, pues a mí me gustaría ya que en esta última ronda, si no hay ninguna otra inquietud, sí, adelante. Es para Carlos. Te leo el punto 3.8.3 del programa electoral. Sí, ese es el de economía, ese lo he hecho yo. Bueno, lo he hecho yo no. De toda la gente que participó, estuve trabajando codo con codo con los últimos matices, la última reunión, de que las últimas aportaciones tenían que pegarse unas con otras, porque mucha gente al hacer aportaciones ponía su idea y otras sobre el Banco Central. Al final decidimos coger todas las del Banco Central y ir poniéndolas. A ver, la 3.8.4. Punto 3. Es sobre trabajo decente, combatir la pobreza y establecer una armonización europea de los salarios en consonancia con una más justa redistribución de la riqueza. Sí, nosotros... UNAI, el establecimiento de un salario mínimo que sería el 60% del salario medio de dicho país. ¿Qué tendría que ser el 60% del salario medio de la Unión Europea? Vamos a ver, es que hay diferencias también en los precios a nivel europeo. Tú te puedes encontrar precios muy caros en Holanda y precios muy baratos en el sur de Portugal, por ejemplo. Si estás viendo en el sur de Portugal con un mínimo de un 60 del salario medio, ojo, que no, estamos hablando prácticamente del doble del salario que tenemos ahora mínimo, que es 640. Con 1.200 en España puedes vivir, con 1.200 en Alemania igual no. En Alemania no diría, mucho asumo, pero yo entiendo que si están siguiendo aumentando los precios, están aumentando, ahora estamos en un proceso de deflación. De todas formas, hay otras propuestas después que aluden a otros aspectos, como la renta básica, o también a otros aspectos como la reducción de horas. De todas formas, se me ha ido porque había una cosa importante de ese apartado, y es que el salario mínimo, ahora precisamente lo que están haciendo es bajarlo. Y lo que están haciendo con las rentas es congelarlas, que con una inflación lo que es perder poder adquisitivo. O sea, en punto neto, bajarlas. Todo eso nos lleva a lo de siempre. Estamos haciendo políticas mucho más neoliberales y menos keynesianas que en Europa. En ECUO tenemos todo un capítulo dedicado al Green New Deal, que es el nuevo acuerdo, en alusión al gran acuerdo de la caída del 29, que era el keynesianismo puro, pero hablando de la ecología y la sostenibilidad. Sostenibilidad a la hora de que lo que produzcamos no sea, digamos, tóxico y no nos dé problemas de futuro, y sostenible a nivel económico y social, y de justicia social. Es decir, si nosotros invertimos en cosas que nos favorecen a nosotros, como trabajadores, es lo que decía Obama con los molinos de viento. Dice, invertir en energía eólica es lo mejor que puede hacer Estados Unidos, porque además es un trabajo
que va a ser aquí y no va a poder ser externalizado. O sea, el mantenimiento de todos los parques eólicos los va a tener que hacer un mecánico de aquí de Texas, porque vamos a tener aquí los parques. Es decir, hay que buscar e idear propuestas de salida de la crisis que permitan una economía que no solo rinda, sino que no contamine y que además genere trabajos de calidad. Y el problema es que queremos salir de esta crisis en otros partidos de otras propuestas que son más de lo mismo. Y eso no conduce más que a otra crisis.